del padre adoptivo. Conflicto de custodia internacional, la diferencia que ocurre entre los sujetos de derecho internacional. Medidas de protección. En el contexto del caso se refiere a las medidas que un Estado debe tomar para garantizar la seguridad y el bienestar de un menor en una situación de conflicto de custodia. Equidad. La equidad o igualdad en este caso implica la consideración justa y equitativa de los derechos y responsabilidades en el marco de un procedimiento de forma provisional y hasta que se dicte una resolución definitiva. Obligaciones estatales. Se refiere a la responsabilidad del Estado de cumplir, garantizar todos los derechos de la nación a sus ciudadanos. Jurisprudencia. Conjunto de la sentencia de los tribunales y doctrina que contienen criterios sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes. Dentro del caso encontramos varios artículos del Pacto de San José que fueron violentados. Estos son el 1.1, 2, 8.1, 17, 19 y 25.1. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fornerón e hija versus Argentina dio lugar a varios cambios en el Código Penal argentino. El cambio más significativo fue el requisito de codificar la venta de niños, niñas y adolescentes de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Esto fue consecuencia directa de la decisión de la Corte de imponer una serie de medidas correctivas a Argentina. Dentro de las costas del caso y de las reparaciones que se dieron, el Estado debe de establecer de manera inmediata un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el señor Fornerón y su hija M. El Estado también debe de verificar, de acuerdo a la normativa disciplinaria pertinente, a partir de la notificación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, y en un plazo razonable, la conformidad a derecho de la conducta de los funcionarios que intervinieron en los distintos procesos internos relacionados con el presente caso. El Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niñas y niños adolescentes de manera que el acto de entrega de un niño o niña a cambio de una retribución o cualquier otra compensación sea con una forma de acuerdo a sin cometer infracciones penales de conformidad con los estándares internacionales. El Estado también debe de implementar en el plazo de 1 año y con la respectiva decisión presupuestaria un programa o curso obligatorio dirigido a operadores judiciales, incluyendo jueces, defensores, fiscales, asesores y demás funcionarios de la provincia de Entre Ríos, vinculados a la administración de justicia respecto de niños y niñas que contemple, entre otros, los estándares internacionales de derechos humanos. Dentro de las costas, el señor Fornerón recibió $50,000 en concepto de daños materiales y $60,000 por daños inmateriales. La señorita M recibió $40,000 por indemnización. Las costas del proceso fueron de $25,000, el reintegro al sistema interamericano de $15,000 y $9,046.35 recibió el Fondo de Asistencia de Víctimas. Este dinero podía ser pagado en dólares americanos o en la moneda nacional. La conclusión a la que pudimos llegar y podemos decir que en el tiempo de los procesos en la región argentina fue uno de los factores principales para el fallo en este caso, pues al final se terminó dando la adopción al señor Fornerón. En el caso intervinieron 2 organismos del Estado, tales como la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y que en este último organismo hubo 2 ministros distintos que se pronunciaron sobre la desobediencia por parte de las autoridades judiciales a las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos. Así concluye nuestra presentación. Muy bien, muchas gracias, colegas. Pues bueno, como pudieron notar al inicio de nuestra presentación tuvimos algunos problemas de audio y me gustaría recapitular un breve resumen de este caso, ¿sí? Para que no perdamos la
la cronología del mismo, debido a las dificultades técnicas que presentamos. Pues bien, un resumen corto del caso es de que los hechos se inician el 16 de junio del año 2000, cuando nace Milagros, hija de Diana Elizabeth Enríquez y de Leonardo Aníbal Javier Fornerón. Al día siguiente, la señora Enríquez entregó su hija en guarda provisoria con fines de adopción al matrimonio BZ, en presencia del defensor de pobres y menores suplentes de la ciudad de Victoria, quien dejó constancia de ello en un acta formal. Seguidamente, el señor Fornerón no tuvo conocimiento del embarazo, sino hasta avanzado el mismo. Y una vez enterado de ello, preguntó varias veces a la señora Enríquez si él, en efecto, era el padre, lo cual fue negado por la madre en toda ocasión. Pues tras el nacimiento de la niña y ante las dudas sobre el paradero de la misma y sobre su paternidad, el señor Fornerón acudió ante la Defensoría de Pobres y Menores manifestando que deseaba, si correspondía, claro, hacerse cargo de la niña. Un mes después del nacimiento de la niña, el señor Fornerón reconoció legalmente a su hija. Por consiguiente, el 1 de agosto del 2000, el matrimonio BZ solicitó la guardia judicial de la niña. En dicho procedimiento judicial, el señor Leonardo Aníbal Fornerón fue llamado a comparecer ante el juez y manifestó en todo momento su oposición a la guarda y requirió que la niña le fuera entregada. Asimismo, se practicó una prueba de ADN que confirmó su paternidad. Sin embargo, el 17 de mayo de 2001, el juez de primera instancia otorgó la guarda judicial de la niña al matrimonio adoptivo e indicó que se podría instrumentar en un futuro un régimen de visitas para que el padre pudiera mantener contacto con la niña. El señor Fornerón recurrió la sentencia y esta fue revocada en apelación 2 años después de la interposición del recurso. El matrimonio adoptivo interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley contra esta decisión. Y el 20 de noviembre de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, Argentina, declaró procedente el recurso, revocó la decisión de la Cámara y en consecuencia confirmó la sentencia de primera instancia. Finalmente, el 23 de diciembre de 2005 se otorgó la adopción simple de Milagros, la niña que presenta en este caso, al matrimonio BZ. En la sentencia del caso Fornerón e hija versus Argentina, emitida el 27 de abril de 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como bien lo resaltaron mis compañeros, resuelve una demanda presentada por el señor Leonardo Aníbal Javier Fornerón y por Margarita Rosa Nicolichi, quien es la representante legal del Centro de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano en contra del Estado argentino. La demanda se basó en la violación de los derechos humanos del demandante y su hija debido a un conflicto de custodia. Pues bien, la Corte determinó que Argentina había incumplido sus obligaciones en relación con la protección de los derechos humanos del señor Fornerón y su hija. Y la sentencia destacó que Argentina había fallado en brindar medidas adecuadas para garantizar la restitución de la menor a su familia biológica y la trata de niños, ya que había sido dada en supuesta adopción por su progenitora a un matrimonio sin el consentimiento del padre. Pues bien, como podemos ver, este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ilustra la importancia de la justicia, la responsabilidad estatal y el compromiso con los derechos fundamentales en nuestra región. A través de esta historia pudimos ver y reflexionar los desafíos y avances en la protección de los derechos humanos en nuestro continente. Esperamos que esta exposición haya contribuido a todos nosotros en una comprensión más profunda de la labor crucial que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la búsqueda de la justicia y la defensa de los derechos humanos. Ahora es momento que todos nosotros promovamos un mundo en el que cada individuo pueda disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales. Les agradecemos su atención y participación en esta presentación. Muchas gracias.
Excelente. Me encanta lo que dijeron de último, que esto vale para que cada día exista mejor justicia. Este caso es importante porque los jueces de familia deberían de tener esta sentencia casi como una Biblia, porque aquí resalta aspectos relevantes cuando existe una disputa de niños especialmente. Ahí se da el interés superior del niño con la idea de beneficiar o establecer lo que más le conviene al niño, no solamente lo que más le conviene a papá o mamá. Aquí es una visión infantocéntrica, lo que más le favorece al niño. Por eso siempre he dicho, esta sentencia debería tener todos los jueces de familia bien analizada, porque da temas muy importantes, especialmente para resolver esos conflictos mamá y papá en casos de posseparación. Bien, vamos con el siguiente, por favor. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Para mí es un gusto saludarlos el día de hoy y tener la oportunidad de exponerles una sentencia. Nosotros somos el grupo número 26 con la sentencia de Atala Rifo y Niñas versus Chile. Una sentencia emitida en el año 2012. Esta sentencia es muy importante porque toca varios temas relacionados con la familia, el libre desarrollo de la personalidad, la orientación sexual y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Vamos a partir de los hechos. Esta sentencia comienza con un matrimonio entre Karen Atala Rifo y Ricardo Jaime López Allendez, que procrean a 3 niñas. Y posteriormente, por circunstancias de la vida, en el año 2002 deciden separarse de hecho y acuerdan la custodia estará a cargo de la madre y que el padre llevará a cabo un régimen de visitas y convivencia con estas 3 menores. Posteriormente, con el paso del tiempo, la señora Atala Rifo decide iniciar una relación sentimental con una persona de su mismo sexo, con una mujer, y esta la integra completamente al núcleo familiar, es decir, se va a vivir al hogar y comienza una relación más cercana con las menores. El padre, al darse cuenta de esta situación, al tener conocimiento, demanda vía juicio la tuición de estas 3 niñas. La tuición sería como la custodia sobre los hijos, los menores, procreados en matrimonio o no. Entonces, él demanda la tuición de estas 3 niñas y entre los argumentos que esgrime en su escrito de demanda, dice que las niñas al encontrarse ante esta nueva realidad, corren peligro de verse afectada su integridad física, emocional y psicológica, que se puede ver incluso confundidos un poco los roles que se llevaban en el hogar, puesto que estas menores convivían con una pareja heterosexual y ahora al convivir con una pareja homosexual, pues el padre alega que se pueden ver un poco confundidas, un poco alteradas en su sano desarrollo. A grandes rasgos, estos son los argumentos que vierte el padre en su demanda y por los cuales demanda la tuición de estas 3 menores. La señora Karen Atala Rifo responde a la demanda con los argumentos que su orientación sexual, el hecho de que ella haya decidido rehacer su vida, no quiere decir que esté privilegiando para nada sus intereses sobre los de sus hijas, sino que también es un derecho de ella el poder seguir con su vida, iniciar una nueva relación. Y el hecho de que su orientación sexual no tiene nada que ver con su rol o desempeño como madre. Sus labores o sus obligaciones parentales son una cosa separada a su orientación sexual, no tiene nada que ver. Que su orientación sexual no define para nada las otras áreas de su vida. El padre también dentro de ese mismo juicio demanda que él tenga el cuidado provisionalmente de las 3 menores mientras se llega a una sentencia definitiva.
El juez, ante los argumentos que vio que se ofrecieron por parte de la parte actora y la parte demandada, decide que en efecto hay un peligro respecto a las niñas, que está en riesgo su integridad física, psicológica y emocional. Física, porque en el padre también alega que las niñas están en peligro de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, al encontrarse ante esta unión homosexual, situación que la señora Atala Rifo y su pareja refutan e incluso se hacen exámenes médicos para demostrarle al juez que no tiene ninguna de las enfermedades de transmisión sexual de las que alega el padre las menores pueden contraer por esta convivencia tan cercana. El juez decide que en efecto está en peligro la integridad de las menores, que se pueden ver confundidos los roles y que incluso puede haber una discriminación hacia las menores y que ellas no tienen la culpa de las decisiones que unilateralmente tomó su madre y que en una sociedad chilena tradicional en donde la homosexualidad no está bien vista, por eso mismo las niñas, las menores, pueden llegar a sufrir un trato discriminatorio por esta relación. Entonces el juez decide otorgarle la tuición provisional al padre. Ante esta circunstancia, la señora Karen Atala Rifo pide la inhibición del juez, porque le estaba dando, ella alega de que le dio una fuerza de decisión judicial a estereotipos, a roles y a prejuicios que para nada tienen que ver y que nada se relacionan o que no es congruente lo que el juez alega en su decisión de otorgarle la tuición provisional al padre. Porque la señora Karen Atala Rifo y su pareja ofrecieron las pruebas suficientes para demostrar de que su orientación sexual no iba a afectar en nada a las menores, ya sea físicamente o emocionalmente, que su rol como madre es una cosa muy separada a su orientación sexual. A partir de esto, la señora Karen Atala Rifo pide la inhibición del juez. La inhibición del juez viene a ser una petición de la señora Karen Atala Rifo de que otro juez conozca este caso, que ese juez ya no lo lleve porque la señora Karen Atala Rifo sintió de que el juez estaba tomando esas decisiones solo por estereotipos y que no estaba viendo las pruebas, sino que se estaba guiando mucho por la orientación sexual. Entonces, a partir de esto, toma el conocimiento una jueza. Y la jueza, con base en los elementos probatorios, en los argumentos de la parte actora y de la parte demandada, incluso se escuchó a las menores, pues esta jueza toma una decisión y dice que en efecto la tutela definitiva debe estar a cargo de la madre, porque las menores ya se habían integrado completamente a esta nueva familia y de que no había ningún hecho probado de que ellas puedan llegar a sufrir discriminación por esta nueva relación homosexual en las que se encuentran su familia. Y ellas ya estaban en un hogar estable, entonces no había razón para alejarlas completamente de su madre. Así que esta jueza le da la tutela definitiva a la señora Karen Atala Rifo. Pero esto no termina aquí, porque el padre, inconforme con esta decisión de la jueza, apela esta sentencia. Entonces el Tribunal de Apelación la confirma y después se va a un recurso de queja del cual conoce la Corte Suprema de Justicia de Chile. Y aquí es donde nace el punto medular. Aquí es en donde va naciendo el porqué de esta sentencia, ya que la Corte Suprema de Justicia de Chile, en su decisión judicial, incluso se dice que replicó en su mayoría los argumentos del primer juez que conoció esta sentencia, ya que la Corte vuelve a afirmar de que las niñas en efecto se encuentra en peligro su integridad y su desarrollo en esta sociedad, porque vuelve como reitero,
Dice que en una sociedad chilena la homosexualidad no está bien vista y de que por esto mismo las niñas pueden llegar a sufrir discriminación y de que su desarrollo no va a ser normal. Entonces, la corte indica de que lo mejor es de que las niñas se vayan con el papá, porque el papá les ofrece una elementos normales, entre comillas, para una familia normal, según los criterios de la Corte de Justicia de Chile. Que las niñas no tienen la culpa de las decisiones que tome su madre. Y desde aquí comienza todo el problema, ¿verdad? Porque nos damos cuenta cómo la orientación sexual de la señora Karen Atala Rifo y su pareja tiene mucha influencia en las decisiones que toman todos los que conocen este caso y de que para nada los jueces o la corte en este caso no toman en cuenta otros hechos como por ejemplo cómo es la relación entre la madre y sus menores, ¿verdad? De que por ejemplo si por su trabajo les presta la atención suficiente, vaya. Sino que se van directamente a basarse en de que por su orientación sexual y el hecho de haber iniciado una nueva relación con una mujer, eso inmediatamente la convierten en una mala madre y dicen de que las niñas corren en peligro. Y en la sentencia indican de que se escuchó a las niñas, sí, que tenían que opinar, sin embargo, esto no se tomó en cuenta para las decisiones judiciales, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, para resumirlo, este caso llega a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual dice que su función no es la de un juzgado de cuarta instancia, sino que ella opera como subsidiaria y que va a analizar la actuación de las autoridades respecto a las obligaciones internacionales que contrajeron cuando firmaron la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Dice que no va a entrar a temas probatorios, que no va a meterse al derecho interno, sino que va a ver las obligaciones que tiene el Estado chileno cuando firmó o se hizo parte de este tratado internacional. Los derechos alegados fueron la protección a la honra y la dignidad, la protección a la familia, los derechos del niño, la igualdad ante la ley y las garantías judiciales con la protección judicial. Estos son los derechos que alega la señora Karen Atala Rifo y los representantes con la comisión que fueron violados y que el Estado no observó y no llevó a cabo la efectiva tutela de estos derechos en favor de la señora Atala Rifo. Bueno, respecto al derecho a la igualdad y a la no discriminación, la Corte, una vez analizando completamente todas las actuaciones y los argumentos o alegatos de los representantes y la comisión, lo que tuvo que decir el Estado es que llega a la conclusión de que en efecto hubo trato discriminatorio hacia la señora Atala Rifo por motivo de su orientación sexual, porque como les comentaba, las decisiones judiciales siempre se tomaron en torno a su orientación sexual y que incluso también hubo un trato discriminatorio hacia las niñas porque estaban tomando en cuenta un factor ajeno a ellas, que sería pues un núcleo familiar que estaba conformado por dos mujeres y que decidir sobre ellas, sino que la discriminación se manifiesta tanto en la mamá como en las tres hijas, por una situación que la orientación sexual no es una categoría que esté protegida para restringir derechos. Entonces el Estado chileno aquí respondiendo, este Estado alega que en aquellos años no había un consenso sobre la orientación sexual como categoría sospechosa y que esto pudiera representar un factor para que propiciara la discriminación. Entonces, la Corte Interamericana le responde que independientemente de que no exista un consenso o su argumento no es válido porque tiene que observar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y que también tiene que entrar el principio pro persona, de que siempre las decisiones se tienen que ver en beneficio a la persona, no para perjudicarla, ¿verdad?
Entonces, aplicando el principio pro persona, se debe entender que esta orientación sexual se está tomando como un motivo, como una razón o una justificación para discriminar y para restringir derechos, y que ante esta situación se debe proteger a la persona, alega el Estado, que para nada se quita de obligaciones internacionales el hecho de que una categoría sospechosa no esté explícitamente redactada en el texto de la convención, sino que también habla de que los tratados son instrumentos internacionales evolutivos y que están en constante movimiento, que son instrumentos internacionales vivos y que se deben ir actualizando conforme la sociedad lo va demandando. Eso es lo que yo tengo que decir y mi compañero Herbert va a continuar con la presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Muchas gracias, licenciada, por el espacio que lo está brindando en este momento. Igualmente, mi punto sería los artículos como tanto que se violó el Estado chileno, como tanto en donde indica que serían 6 artículos. El número 1 sería la protección y la honradez de la persona, que realmente mancharon la formalidad y el estatus que tenía la abogada en el punto de formación del conocimiento del derecho. Igualmente ella se sabía el principio. Otro artículo que también mancharon en el proceso, en el caso, fue la protección de la familia, porque realmente todas las personas tienen el derecho de formar una familia, así lo acuerda la Corte Intermediación de América, como tanto. Otro artículo que sería el artículo 19, el derecho de la niñez, en donde tienen que disfrutar un espacio digno y otros espacios de educación y otros puntos muy importantes que hablan ese derecho para toda la niñez. El artículo 24, la igualdad ante la ley. Sabemos que en todos los países de Latinoamérica tenemos la igualdad ante la ley, donde tenemos que ser iguales, como una persona que tenga poder y no tenga poder como tanto, tienen que ser sindicadas o protegidas por la ley en los mismos espacios. Y en el caso de la abogada, de la jueza más que todo, realmente la ley le estaba quitando el poder como tanto de las niñas y para dárselas al padre, solo por un punto muy importante de ser lesbiana, que se enamoró de su mismo género, de otra mujer, y creo que el caso tenía que ser igual de la ley. También las garantías judiciales, es el artículo 8, como tanto que lo indica la corte, donde tenían que ser las garantías del Estado chileno de la misma manera para proteger como a la jueza, como a las niñas, como tanto, y ver los puntos muy importantes y la protección judicial que realmente indica el proceso en donde se tiene que cuidar eso. Y el Estado chileno tenía que ser responsable como tanto de todos los puntos, en donde lo llegamos al artículo número 1 de obligación y respeto de los derechos de la Corte. Como tanto, informes como tanto que tiró la convención como tanto, que fue en el 18 de septiembre del 2019, en donde comenzó el proceso y el caso como tanto para establecer los puntos de enmendación en el proceso. Después presentaron la Corte la demanda como tanto a la Corte Internacional de los Derechos Humanos de Chile para expresar ese punto de la negación al enamorarse de otra mujer y tratar la manera de quitarle la custodia a la madre de esas 3 niñas como tanto, en donde llegan otros informes en diferentes tiempos para tratar la manera de vivir libremente de discriminación que estaba pasando el país. Y es lo mismo que estamos pasando en todos los países de Latinoamérica como tanto, donde realmente no existe en sus
artículos judiciales en la protección a las personas entre géneros o de la comunidad LGTB, pero este caso fue uno de los primeros que abrió la oportunidad de expandir y modificar las leyes como tanto. Algunos países de Latinoamérica y pudieron hacer la modificación. Lastimosamente Guatemala todavía se maneja una constitución política en donde limita ese poder como tanto de enamorarse de otros géneros como tanto, pero países de Latinoamérica como tanto pudieron hacer la modificación a sus leyes, en donde realmente ven el proceso de garantizar a los niños que pueden vivir con familias, pueden ser homosexuales o lesbianas o de otro tipo, para darle una mejor educación o espacio que puedan vivir, ¿va? Eso fue el fallo del caso de este caso, y realmente es muy importante saber ese punto y mejorar las leyes en Guatemala para tener un mejor espacio, solamente. Perfecto, compañeritos. Por horas de tiempo, pero esto es importante porque este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy importante para apreciar lo que es el interés superior del niño. A raíz de esta sentencia se logró mucho para la justicia chilena, especialmente por la ley de custodia compartida, que un día cuando veamos el interés superior del niño en sí, vamos a hablar sobre ello. Vamos, siguiente grupo, por favor, el grupo 27. Muy bien. González y otros, Campo Algodonero versus México. Esta sentencia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2009. Representa un antes y un después para el Estado mexicano al hablar del tema de violencia de género. Entre las partes se encuentran por víctimas Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice, en compañía de sus familiares. Entre los representantes se encuentra la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer. Los hechos del presente caso sucedieron en Ciudad Juárez, una ciudad de México situada al norte del país en el estado de Chihuahua. Laura Berenice Ramos era una joven estudiante de 17 años, la cual desapareció el 22 de septiembre del 2001. Claudia Ivette González era trabajadora de una empresa maquiladora y para la fecha de su desaparición tenía 20 años. Ella desapareció el 10 de octubre del 2001. Por último, Esmeralda Herrera Monreal era una empleada doméstica de 15 años y desapareció el lunes 29 de octubre del 2001. Sus familiares presentaron las debidas denuncias de desaparición, pero lamentablemente no se iniciaron investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda y la toma de declaraciones. El 6 de noviembre del 2001 fueron encontrados los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice. Estos presentaban signos de violencia sexual y se concluyó que las tres mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. La comisión manifestó que los cuerpos de las jóvenes fueron objeto de un particular ensañamiento por parte de los perpetradores de los homicidios. Se añadió que la forma en la que fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad, debido a que los cuerpos estaban con las manos atadas, semidesnudas y en estado de descomposición, y demostraban signos de probable estrangulación y de severa violencia sexual. A pesar de los recursos interpuestos por sus familiares, no se investigó ni se sentenció a los responsables. Ante esto, el 4 de noviembre del 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 51 y 61 de la Convención, entabló una demanda en contra del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de tres mujeres, pues desde 1998 el Estado fue advertido públicamente de la problemática existente en Ciudad Juárez por medio de la recomendación número 44
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 1999, la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU visitó Ciudad Juárez, se reunió con las autoridades estatales y en su informe observó que el gobierno, al descuidar deliberadamente la protección de las vidas de los ciudadanos por razón de su sexo, había provocado una sensación de inseguridad en muchas de las mujeres de Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, había logrado que los autores de estos delitos quedaran impunes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2003 determinó que a más de 5 años de haberse emitido la recomendación número 44, el fenómeno social no fue controlado y en cambio el índice de criminalidad en contra de las mujeres que radican o transitan en el municipio de Juárez, Chihuahua, continuó su escala ascendente. La comisión alegó que se acusó como responsables de los asesinatos a los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, a pesar de que no tenían una relación evidente con los hechos y que su detención se realizó de manera arbitraria y sus confesiones de culpabilidad fueron extraídas bajo tortura. Los representantes concordaron con la comisión y agregaron que el procurador ordenó armar el expediente y fabricar culpables para evitar la presión social. Asimismo, señalaron que el señor González falleció en la cárcel después de una operación por una hernia, la cual se relacionaría con la tortura padecida. La comisión y los representantes agregaron que los abogados defensores de los señores García y González fueron asesinados en circunstancias no aclaradas y que sus familiares habrían recibido amenazas, lo cual motivó la adopción de medidas cautelares en su favor. El Estado manifestó que la Corte únicamente puede conocer de las presuntas violaciones por la muerte de las 3 víctimas y no respecto al proceso penal seguido en contra de los señores García y González. Asimismo, el Estado señaló que la hipótesis de la probable responsabilidad de dichos señores no puede ni debe ser considerada como una fabricación de culpables, sino que se trató del resultado del análisis de varios elementos de convicción que permitían en ese momento presumir su participación. Sin embargo, el Estado reconoció que la investigación contra dichos señores hizo que no se agotaran otras líneas de investigación y que la determinación de la no responsabilidad penal de estos 2 señores generó en los familiares falta de credibilidad en las autoridades investigatorias y pérdida de indicios y pruebas por el simple transcurso del tiempo. Por otro lado, la Corte realizó un marco jurídico en cuanto a los instrumentos internacionales. Mencionó a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención Belén-Topara, y la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lo anterior con finalidad de hacer frente a la violencia de género desde una perspectiva preventiva y punitiva. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estipula en su decisión los parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género, es decir, estableció directrices para identificar cuando estamos frente a casos cuyo móvil es la violencia de género. Como resultado de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fomenta que fueron violados los siguientes derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Artículo 11. Derecho a la honra y dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Artículo 19. Derecho del niño. El Estado debe proteger cualquier tipo de maltrato, estés bajo el cuidado de tus padres o de otra persona. Tienes derecho a ser protegido contra la violencia, el abandono, el descuido, la explotación y la violencia sexual.
Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Artículo 25. Protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Artículo 4. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Ahora, enfocándonos en los conceptos jurídicos que hemos ubicado en esta sentencia, tenemos como primer concepto jurídico en que la Corte ha señalado que un Estado puede ser responsable por dejar de ordenar, practicar o valorar pruebas que hubieran sido de mucha importancia para el debido esclarecimiento de los homicidios. El Estado, al no tomar las medidas necesarias en este caso, la Corte hace este señalamiento por la incapacidad de dar inicio a las investigaciones en cuanto los padres llegaron por primera vez a denunciar, por lo que perdieron las primeras 72 horas que son de mayor importancia en los casos de desaparición. El segundo concepto jurídico es en donde la Corte resalta que las autopsias tienen como objeto recolectar la información para identificar a la persona muerta, la hora, fecha, causa y forma de la muerte. Esta debe cumplir con ciertos conocimientos, tales como el lugar donde se realiza y el nombre de quien la ejecuta, así como examinar cuidadosamente las áreas genital y paragenital en búsqueda de señales de abuso sexual. En casos de sospecha de violencia o abuso sexual, debe preservarse el líquido oral, vaginal y rectal, tanto como el vello externo y púbico de la víctima. Nuevamente, el Estado mexicano muestra su incapacidad e indiferencia en los casos de violencia de género al no tener los profesionales adecuados para realizar estos exámenes. Ahora, como tercer concepto jurídico, se encuentra en donde la Corte concluye que el reconocimiento efectuado por parte de familiares no era suficiente para una identificación positiva, así como tampoco lo eran las pruebas cráneo-rostro. Además, la Corte constata que la entrega de cuerpos fue realizada antes de que existiera certeza sobre la identidad de los mismos, lo cual generó mayores dificultades en el proceso posterior de identificación a través de las muestras de ADN. Al no contar con los profesionales adecuados para este caso, no se entregaron los cuerpos debidamente identificados, y esto no lo tomaron con la relevancia adecuada hasta las investigaciones realizadas en el año 2009. Tenemos como cuarto concepto jurídico el deber de prevención, donde la Corte ha establecido que no existe una responsabilidad ilimitada de los estados frente a cualquier acto o hecho de particulares. Vemos también cómo el deber de prevención tiene 3 componentes que deben concurrir. El primer componente es el conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato. Las autoridades mexicanas tenían conocimiento de la inseguridad que sufrían en la ciudad y sin embargo no tomaron las medidas necesarias para evitar la misma. El segundo componente es el que un individuo o grupo de individuos determinado. Nuevamente, las autoridades mexicanas no tomaron medidas al tener conocimiento acerca del grupo, en este caso las mujeres, que se encontraban en riesgo. Y por último, el tercer componente son las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Al no realizar investigaciones sociales para lograr
terminar con la violencia de género que se sufría en la zona. El quinto concepto es la parte lesionada. La Corte reitera que aquellos que han sido declarados víctimas de una violación de derecho reconocido en la Convención son considerados parte lesionada. En este concepto jurídico vemos cómo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos vela porque la parte lesionada obtenga justicia acorde a la ley y el daño que sufrió por la violación hacia sus derechos. Ahora, como sexto concepto jurídico, tenemos que la Corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes, siendo los homicidios que presentan características de violencia sexual, los que representan mayores niveles de impunidad. La Corte muestra cómo las autoridades mexicanas no dan seguimiento a estos casos y se muestran incompetentes ante casos de abuso sexual hacia la mujer, ya que por las fiscalías no dan la importancia necesaria a estos y las víctimas no obtienen justicia por el gobierno. El séptimo concepto jurídico es donde la Corte indica que el daño en material puede comprender tanto los sufrimientos y filiaciones causados a la víctima y a sus allegados, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Solo puede ser objeto de compensación mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, así como mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusiones públicos, que tenga como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones de los derechos humanos. En este caso, los familiares y allegados de las víctimas sufrieron del daño inmaterial al no obtener respuestas por parte de las autoridades. Por ejemplo, al poner la denuncia la primera vez, no la aceptaron por el corto tiempo que llevaban desaparecidas. Y luego, en el proceso de investigación, no les daban la información que solicitaban y les entregaban copias incompletas de la misma. O sea, les privaban la información del caso de investigación. Ahora, como octavo concepto jurídico, tenemos que al respecto y teniendo en cuenta que una red informática en la que cualquier persona pueda suministrar información sobre una niña o mujer desaparecida pueda ser útil para localizarla, la Corte, como lo ha dispuesto en otras ocasiones, ordena la creación de una página electrónica que contenga información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993. Y que continúan desaparecidas. La información contenida en la página electrónica deberá actualizarse permanentemente. La Corte, al notar que no era actualizada dicha página, les ordenó llevar un orden e información actualizada para que facilite la investigación. En el noveno concepto jurídico, observamos cómo la Corte decide no interferir ante el Estado en cómo regula el apoyo que brinda a las personas como parte de un programa de asistencia social, por lo que se abstiene de pronunciarse respecto a esta solicitud de los representantes. El décimo concepto jurídico está aunado al séptimo, ya que vemos cómo la Corte ordena que como medida de rehabilitación, el Estado debe brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, a través de instituciones estatales a todos los familiares considerados víctimas de este tribunal, si estos así lo desean. El Estado deberá asegurar que los profesionales de las instituciones de salud especializadas que sean asignados para el tratamiento de las víctimas valoren debidamente las condiciones psicológicas y físicas que padezcan los familiares, como los traumas psicológicos ocasionados como resultado de la violencia de género, la falta de respuesta estatal y la impunidad. En este último concepto, la Corte muestra interés verdadero en la salud mental de todas las víctimas, tanto como el abusado como los familiares del mismo, y ordena que deben ser tratados por el gobierno de forma satisfactoria. Ahora vemos el fallo de la Corte. En este caso, establece dos momentos en el que el Estado no cumplió con ese deber a cabalidad, principiando en que antes de la desaparición de las víctimas exige que desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento oficial
hubo una ausencia de políticas destinadas a intentar revertir la situación. El segundo momento es el lapso entre el momento en que las 3 víctimas desaparecieron y la respuesta del Estado frente a esa desaparición, que fue, de acuerdo al fallo, completamente tardía y hasta hoy insuficiente e insatisfactoria. La Corte reconoce en el párrafo 283 del fallo que el Estado tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas, y que, por consiguiente, considera que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. En este caso, establece 2 momentos en el que el Estado no cumplió con ese deber a cabalidad, principiando en que antes de la desaparición de las víctimas exige que desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento oficial, hubo una ausencia de políticas destinadas a intentar revertir la situación. El segundo momento es el lapso entre el momento en que las 3 víctimas desaparecieron y la respuesta del Estado frente a esa desaparición, que fue, de acuerdo al fallo, completamente tardía y hasta hoy insuficiente e insatisfactoria. La Corte reconoce en el párrafo 283 del fallo que el Estado tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas, y que, por consiguiente, considera que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. En este caso, establece 2 momentos en el que el Estado no cumplió con ese deber a cabalidad, principiando en que antes de la desaparición de las víctimas exige que desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento oficial, hubo una ausencia de políticas destinadas a intentar revertir la situación. El segundo momento es el lapso entre el momento en que las 3 víctimas desaparecieron y la respuesta del Estado frente a esa desaparición. Si la Corte hubiera concluido que el Estado era, en este caso, responsable de la tortura a la que fueron sometidas las víctimas, el tribunal hubiera seguido la tendencia de otros órganos de supervisión internacionales que han sido instituyendo una tendencia en cuanto a la responsabilidad de los estados por actos de tortura cometidos por agentes no estatales, lo que hubiera constituido un importante desarrollo y aclaración de un tema sobre el cual la Corte con certeza deberá seguir ocupándose. Enfatizando acerca de que es la primera sentencia a nivel interamericano, la Corte indicó enfatizando acerca de los daños de derechos humanos en materiales, la Corte indicó, rescata y supera el tema de la perspectiva de género y establece que para poder abalanzar la muerte de mujeres a través de la perspectiva de género, debemos cambiar nuestro punto de vista y no perder de vista la discriminación, subordinación y la violencia hacia la mujer. Muchas gracias. Muy bien. Enfatiza. Ahora, como comentario final, observamos que es la primera sentencia a nivel... Perdón, que yo creo que se les pasó de más. Pero bueno, este es un caso interesantísimo por lo que ya expresaron, la primera sentencia de femicidio. Entonces, que tiene ya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que a la larga también se convirtió en una película que protagonizó Jennifer López sobre la muerte de mujeres en la ciudad de Juárez. Perfecto. Vamos con la última, por favor. Es un tema bien interesante, poco estudiado porque se refiere a la libre expresión del pensamiento relacionado a una película. Una película que, bueno, muchos de ustedes no han visto, pero que después de esto estoy seguro que van a tener curiosidad de verla. La última tentación de Cristo. Correcto, muy buenas noches, licenciado, compañeros. El día de hoy tengo el agrado de poderles exponer el trabajo de
ya de semanas que realizamos con mis compañeros con respecto a una sentencia, como anteriormente el licenciado lo mencionó, un poco curiosa, porque se querían violentar y de hecho se violentaron los derechos de libre de expresión de las personas. Así es como tengo el agrado de presentarles La Última Tentación de Cristo versus Chile. El 15 de enero de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra la República de Chile, que se originó por medio de una denuncia recibida en la Secretaría de la Comisión el 3 de septiembre de 1997. En su demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 32 y siguientes del reglamento. La comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación por parte de Chile de los artículos 13, libertad de pensamiento y de expresión, y 12, libertad de conciencia y religión, de la Convención. Asimismo, la comisión solicitó a la Corte que, como consecuencia de las supuestas violaciones a los artículos antes mencionados, declare que Chile incumplió los artículos 1.1, obligaciones de respetar los derechos, y el artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la misma. A continuación vamos a escuchar el testimonio de Ciro Colombara López, presunta víctima en este caso. Cuando se impuso la censura a la película La Última Tentación de Cristo tenía 28 años, era y es abogado, se dedicaba al ejercicio libre de la profesión, y desempeñaba una función académica en la Universidad Católica de Chile. No ha visto la película La Última Tentación de Cristo. Profesional y académicamente tiene gran interés en el tema del derecho penal, de la libertad de expresión y del derecho internacional de los derechos humanos. Publicó un libro en Chile sobre las sanciones penales en materia de libertad de expresión. Al iniciarse en Chile el proceso destinado a prohibir la exhibición de la película, mediante un recurso de protección interpuesto por 7 abogados invocando la representación de la Iglesia Católica y de Jesucristo, decidió intervenir por varias razones. Le parecía tremendamente grave que alguien se arrogara la representación de la Iglesia Católica y de Jesucristo pretendiendo que se prohibiese la exhibición de una película. Se iba a juzgar o resolver algo determinante para la libertad de expresión en Chile, ya que se iba a sentar un precedente en la materia, estimaba. Importante que los tribunales chilenos, al resolver el caso, tuviesen especial conocimiento de las normas de derecho internacional de los derechos humanos aplicables al caso, y le parecía especialmente grave que se coartase la libertad de expresión en materia artística. La sentencia que prohibió la exhibición de la película le causó perjuicios directos e indirectos. Si bien no es un hecho imputable al Estado, como consecuencia de su intervención profesional en el caso terminó su carrera académica en la Universidad Católica, ya que se señaló que dicha participación era incompatible con el desempeño de las funciones académicas. Le parece sumamente grave el hecho de que los tribunales chilenos no hicieron referencia a la Convención Americana o al derecho internacional de los derechos humanos. El hecho de que se haya prohibido la película le causó un grave daño, debido a sus actividades académicas y por sus intereses profesionales en materia de libertad de expresión, ya que actualmente da clases sobre libertad de expresión en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y tiene contactos con académicos de otros países. Se le causó un perjuicio como ciudadano al impedírsele acceder a una película de carácter artístico y con un contenido aparentemente religioso. En consecuencia, se le privó la posibilidad de tener elementos de juicio, de formarse una opinión, de acceder a información que para él era relevante. Finalmente, como no es católico, considera que se atentó contra su derecho de conciencia, ya que un grupo de personas de una religión determinada pretendió imponer una visión propia sobre lo que pueden ver los demás ciudadanos. La cinta se había procedido a censurar, supuestamente por estar afectando los valores y principios de algunas personas vinculadas con el catolicismo. La película fue prohibida durante la dictadura de Augusto Pinochet. El Consejo de Calificación Cinematográfica reformó las decisiones tomadas acerca de la censura que existió durante la dictadura y decidieron permitir la visualización de dicha película. Un grupo de abogados y personas que se sentían afectadas por el mensaje que transmitía la película presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile. Escucharon los argumentos que tenían ellos para darles y se dieron cuenta de que prohibir la película consistía en la censura inmediata, ya que esto era violar la garantía de los tratados internacionales de libertad de expresión. Fue así
Interamericana apuntó que se había violado el derecho a la libertad de expresión por parte de Chile y condenaron a este a que reformara su constitución. Se implantó un consejo de calificación, el cual sería el encargado de clasificar la película y las películas a través de su contenido por límite de edad. A continuación, mi compañero Ronald les va a exponer los conceptos jurídicos de la sentencia. Adelante, Ronald. Licenciado, buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Yo les voy a ampliar un poquito lo que son los conceptos jurídicos. El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en el artículo 13, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, también el derecho a la libertad de conciencia y de religión, artículo 12, Convención Americana de Derechos Humanos. El incumplimiento de la obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno en el artículo 2 de la Convención Americana. La obligación a respetar los derechos en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódico, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualquiera otro de los medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de la idea y opiniones. En el artículo 19, numeral 6 de la Constitución Política de Chile, establece la libertad de conciencia. En el artículo 19, numeral 12 de la Constitución Política de Chile, dice que la ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica. La Corte decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno en un plazo razonable con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia. Un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto decide, por equidad, que el Estado debe pagar la suma de $4,290 de los Estados Unidos de América, como reintegro de gestiones realizadas por las víctimas y sus representantes en procesos internos y en el proceso internacional ante el Sistema Interamericano de Protección. Esta suma se pagará por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decide que supervisará el cumplimiento de esta sentencia y solo después dará por concluido el caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sus siglas CIDDHH, de la Organización de Estados Unidos Americanos, dio por cerrado uno de los capítulos más polémicos sobre el debate de la libertad de expresión en Chile: la prohibición por 15 años de la exhibición de La Última Tentación de Cristo del director y guionista estadounidense Martin Scorsese. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias, compañeros, por su amable atención. Muchas gracias, licenciado. Y pues, sin nada más que agregar, les agradecemos el día de hoy su atención en esta presentación, y también quiero agradecer a cada uno de los integrantes de este grupo y a cada uno de los grupos que ha pasado en los días anteriores. Gracias. Perfecto, compañeritos. Lo más importante es que estamos ya inmiscuidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora solo nos faltarían los 3 últimos grupos, grupo 29, 30 y 31, para el último día, que sería el próximo lunes, hoy en 8. Muy bien, les agradezco por la puntualidad en las presentaciones.
Le agradezco a los compañeros también su presencia y nos miraremos el próximo lunes porque el viernes es asueto. Bien, compañeros, felicitaciones a cada uno de ustedes. Nos miramos el otro lunes. Que la pasen bien. Se cuidan. Gracias.